Las palabras resonaron en la sala de conferencias como una bofetada colectiva. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Mis compañeros de trabajo evitaron mi mirada, algunos mirando fijamente sus teléfonos móviles, otros fingiendo revisar documentos inexistentes. La humillación ardía en mis mejillas como el sol de mediodía en las calles adoquinadas de Madrid. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Me llamo Carlos Mendoza y hasta ese momento había sido el coordinador de proyectos digitales en Innovar Solutions, una empresa de marketing digital ubicada en el distrito de Salamanca. Llevaba 4 años trabajando allí, 4 años construyendo mi carrera desde la base, empezando como becario y escalando hasta una posición que consideraba respetable. Pero al parecer, para Rodrigo Vázquez, mi jefe y director general, yo no era más que una sombra prescindible. La reunión había comenzado como cualquier otra mañana de lunes. El café aún humeaba en las tazas de cerámica blanca que la empresa proporcionaba, y el aroma se mezclaba con el olor característico de los folios recién impresos y el aire acondicionado que luchaba contra el calor de septiembre. Madrid en esa época del año es implacable. Las temperaturas rondan los 30 grados incluso al amanecer, y para cuando llegan las 10 de la mañana, el asfalto ya parece estar fundiéndose. Como todos sabéis, había comenzado Rodrigo con su típica sonrisa comercial, esa que había perfeccionado durante años de venderse a sí mismo como el próximo gran innovador del marketing español. Hemos conseguido el contrato con Mediterráneo Hotels. Es el proyecto más grande que hemos manejado hasta la fecha. Los murmullos de aprobación llenaron la sala. Mediterráneo Hotels era una cadena nacional con más de 50 establecimientos desde Marbella hasta San Sebastián. El contrato implicaba la renovación completa de su presencia digital, website, redes sociales, estrategias de email marketing y una campaña publicitaria valorada en 2 millones de euros. Para una empresa como la nuestra, con apenas 30 empleados, era como ganar la lotería. El proyecto requerirá una coordinación impecable, continuó Rodrigo, ajustándose la corbata azul marino que siempre llevaba los lunes. Por eso he decidido asignar la coordinación general a Sandra. Sandra Ruiz era la nueva incorporación al equipo, una mujer de 32 años que había llegado apenas 3 meses atrás desde una agencia de Barcelona. Tenía un currículum impresionante y una facilidad para las presentaciones que rayaba en lo teatral. También era evidente que Rodrigo sentía algo más que admiración profesional por ella. Sus miradas durante las reuniones eran tan sutiles como un toro en una cristalería. El anuncio me cayó como un cubo de agua helada. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando incansablemente en la propuesta para Mediterráneo Hotels. Había sido yo quien había identificado la oportunidad, quien había preparado el primer acercamiento, quien había pasado incontables horas analizando sus necesidades y diseñando estrategias personalizadas. Mis noches se habían convertido en una extensión de mis días laborales, y mis fines de semana en Madrid se habían transformado en maratones de trabajo en cafeterías del centro, desde el Café Central hasta las terrazas de Malasaña. Disculpa, Rodrigo, intervine, sintiendo cómo mis manos comenzaban a temblar ligeramente. Creo que hay un malentendido. Yo he estado liderando este proyecto desde el inicio. Tengo toda la documentación, las reuniones programadas con el cliente y... Carlos, me interrumpió con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos. Entiendo tu entusiasmo, pero este proyecto requiere un nivel de experiencia y liderazgo que, francamente, hizo una pausa dramática, mirando alrededor de la mesa como si buscara apoyo para lo que estaba a punto de decir. Tú no tienes. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Podía sentir las miradas incómodas de mis compañeros, algunos de los cuales habían trabajado conmigo en proyectos anteriores y sabían perfectamente cuál era mi nivel de competencia. Ana, de contabilidad, se removió incómoda en su silla. Miguel, nuestro diseñador gráfico, se concentró intensamente en su bloc de notas. La tensión en la habitación era palpable. Además, continuó Rodrigo, claramente disfrutando del momento, Sandra tiene experiencia internacional. Ha trabajado con Hilton y Marriott en Barcelona. Tú has hecho algunos trabajos decentes con hotelitos de Alcalá de Henares y Getafe. La condescendencia en su voz era tan densa que podría haberla tocado. Mis hotelitos,
Habían sido proyectos exitosos que habían generado aumentos significativos en las reservas y la satisfacción del cliente. Pero en la narrativa de Rodrigo, mi trabajo se había convertido en algo insignificante, amateur. Rodrigo, con el debido respeto, dije, sintiendo cómo la sangre se agolpaba en mis sienes. Llevo 4 años en esta empresa. He incrementado las ganancias de mis proyectos en un promedio del 40%. Carlos, me cortó nuevamente, pero esta vez su tono cambió. La máscara de profesionalismo se deslizó, revelando algo más oscuro debajo. Creo que estás confundiendo dedicación con competencia. El hecho de que pases muchas horas trabajando no significa que seas bueno en lo que haces. El comentario fue como un puñetazo al estómago. A mi alrededor, la sala se había convertido en un teatro de incomodidad. Podía ver cómo algunos de mis compañeros intercambiaban miradas, otros estudiaban sus teléfonos móviles con una intensidad repentina y sospechosa. Mira, continuó Rodrigo, claramente envalentonado por mi silencio. Yo entiendo que esto puede ser difícil de aceptar. Pero en el mundo real, en el mundo empresarial de verdad, no todos podemos ser líderes. Algunos simplemente están destinados a ser, digamos, apoyo, soldados rasos. Sandra permanecía en silencio, mirando alternativamente entre Rodrigo y yo. Podía ver en sus ojos una mezcla de incomodidad y oportunismo. Sabía que estaba presenciando algo injusto, pero también sabía que beneficiaría su carrera. «Rodrigo», insistí, sintiendo cómo mis manos se cerraban en puños bajo la mesa. Este proyecto era mío. Yo desarrollé la estrategia inicial. Yo establecí el contacto con el cliente. «Y ahí está tu problema», explotó Rodrigo, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Siempre es yo. ¿No entiendes que aquí trabajamos en equipo? ¿No comprendes que tu ego está interfiriendo con tu capacidad de ver las cosas objetivamente? La hipocresía de sus palabras era tan flagrante que me dejó sin aliento. Rodrigo era conocido en toda la empresa por atribuirse el mérito de los éxitos ajenos y por distanciarse rápidamente de cualquier proyecto que no saliera según lo planeado. Además, continuó, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana que daba a la calle Serrano, creo que es hora de que entiendas tu lugar en esta empresa. No eres irreemplazable, Carlos. De hecho, permíteme ser completamente claro contigo. Se giró hacia mí con una sonrisa que helaba la sangre. Sus ojos brillaban con una crueldad calculada que nunca había visto antes, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. No eres nadie aquí. Las palabras cayeron sobre la habitación como una losa de cemento. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido lejano del tráfico madrileño y el siseo del aire acondicionado. Podía sentir cómo cada par de ojos en la habitación evitaba mirarme directamente, como si mi humillación fuera contagiosa. Por un momento me quedé completamente paralizado. La frase resonaba en mi mente como un eco distorsionado. No eres nadie aquí. 4 palabras que resumían 4 años de dedicación, de noches sin dormir, de fines de semana sacrificados, de proyectos exitosos aparentemente olvidados. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. La humillación comenzó a transformarse en algo diferente, algo más poderoso. Era como si una llama se hubiera encendido en mi pecho, pequeña al principio, pero creciendo rápidamente hasta convertirse en una hoguera de determinación. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo cómo todos los ojos se dirigían hacia mí. Mis movimientos eran deliberados, calculados. Abrí mi maletín de cuero marrón, el mismo que mi padre me había regalado cuando conseguí este trabajo, y saqué un sobre blanco que había estado llevando conmigo durante las últimas 2 semanas. Tienes razón, Rodrigo, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Tienes absolutamente razón. Caminé hacia su escritorio con pasos firmes, mis zapatos de cuero resonando contra el suelo de parqué. Podía sentir la mirada confundida de todos los presentes, la perplejidad de Rodrigo ante mi aparente capitulación. No soy nadie aquí, repetí, colocando el sobre directamente frente a él. Y por eso mismo he decidido ser alguien en otro lugar. Rodrigo miró el sobre con el ceño fruncido, como si fuera un objeto extraño que hubiera aparecido mágicamente en su escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque por su expresión era evidente que ya lo sabía. «Mi carta de renuncia», respondí con una sonrisa que podía sentir extendiéndose por todo mi rostro. Con efecto inmediato, el color se desvaneció del rostro de Rodrigo como si alguien hubiera abierto un desagüe. Sus ojos se movieron rápidamente del sobre a mi cara, buscando alguna señal de que esto era una broma, un bluff, cualquier cosa excepto la realidad que se estaba desarrollando frente a él. «Carlos», balbuceó, «no puedes...»
Quiero decir, tenemos proyectos pendientes, responsabilidades, contratos, responsabilidades, repetí, saboreando la palabra. Como el proyecto de Mediterráneo Hotels que aparentemente no soy competente para manejar. Como todos esos hotelitos que según tú eran insignificantes pero que generaron más de 300.000 euros en ganancias el año pasado. La atmósfera en la habitación había cambiado completamente. La incomodidad anterior había sido reemplazada por una tensión eléctrica, como si todos estuvieran presenciando un accidente de tráfico que no podían evitar mirar. Sandra, dije, girándome hacia ella con una sonrisa genuina, te deseo la mejor suerte con Mediterráneo Hotels. Espero que tengas todos los archivos de investigación, los análisis de mercado, las estrategias de segmentación y los estudios de competencia que he estado desarrollando durante los últimos 6 meses. Ah, espera. Hice una pausa dramática. Esos archivos están en mi ordenador personal y en mis cuentas de correo privadas. Supongo que tendrás que empezar desde cero. El rostro de Sandra palideció visiblemente. Como nueva en la empresa, no tenía acceso a la información que yo había recopilado, y recrear todo ese trabajo llevaría semanas, posiblemente meses. «¡Carlos!», intervino Rodrigo, su voz ahora teñida de desesperación. «Seamos razonables. Podemos discutir esto. Podemos encontrar una solución». «Una solución», repetí caminando hacia la puerta. «La solución es muy simple, Rodrigo. Tú dijiste que no soy nadie aquí, y tienes razón. Porque nadie sería capaz de irse de una empresa donde no se valora su trabajo, donde se humilla públicamente a los empleados y donde el nepotismo y el favoritismo son más importantes que la competencia y la dedicación. Me detuve en el umbral de la puerta, girándome una última vez hacia la habitación. Todos los rostros estaban fijos en mí, como si fuera el protagonista de una obra de teatro que había tomado un giro inesperado. «Ah, y una cosa más», añadí, sacando mi teléfono móvil. «Miguel, ¿recuerdas las fotos que tomaste de la presentación que hicimos para Mediterráneo? Las que muestran claramente mi nombre como líder del proyecto. Creo que al equipo legal de Mediterráneo Hotels les interesaría saber que la persona que desarrolló su estrategia ya no trabajará en su proyecto». Miguel asintió lentamente, claramente entendiendo las implicaciones. Si Mediterráneo Hotels descubría que la persona responsable de su proyecto ya no estaba en la empresa, podrían reconsiderar todo el contrato. «Carlos, no puedes», comenzó Rodrigo, pero yo ya estaba saliendo de la habitación. Caminé por el pasillo de la oficina con pasos decididos, sintiendo las miradas de mis compañeros que se asomaban desde sus cubículos como espectadores de un drama inesperado. La oficina, con sus paredes blancas y su decoración minimalista que una vez me había parecido moderna y profesional, ahora me parecía estéril y fría. Llegué a mi escritorio y comencé a recoger mis pertenencias personales. No había mucho. Una foto de mis padres tomada durante nuestras últimas vacaciones en Santander, una planta suculenta que me había regalado Ana por mi cumpleaños, algunos libros de marketing digital que había comprado con mi propio dinero y una taza con el logo del Real Madrid que usaba para el café matutino. «Carlos», escuché la voz de Ana detrás de mí. Me giré para encontrarla con una expresión de preocupación genuina en su rostro redondo y amigable. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?». Ana había sido una de mis pocas aliadas reales en la empresa. Con 45 años y madre de 2 adolescentes, tenía esa sabiduría práctica que viene de haber navegado tanto las aguas corporativas como las domésticas durante décadas. «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo», respondí, continuando con mi empaque. «Ana, ¿puedes hacerme un favor?». «Por supuesto». Cuando Rodrigo se dé cuenta de que no puede acceder a todos los archivos del proyecto Mediterráneo, va a entrar en pánico, van a tratar de contactarme, van a prometer aumentos, promociones, lo que sea. No les digas cómo contactarme». Ana asintió con una pequeña sonrisa cómplice. «¿Y si insisten? Diles que Carlos Mendoza ya no trabaja aquí, que según su jefe, él no era nadie». Terminé de empacar mis cosas en una caja de cartón que había encontrado en el almacén. Era extrañamente liberador ver 4 años de mi vida laboral reducidos a una caja que podía cargar con una sola mano. Mientras caminaba hacia el ascensor, pude escuchar la conmoción que se estaba desarrollando en la sala de conferencias. La voz de Rodrigo se había vuelto más aguda, más desesperada, mientras probablemente comenzaba a comprender las ramificaciones de lo que acababa de suceder. El ascensor llegó con su característico ding metálico. Mientras las puertas se abrían, escuché pasos rápidos acercándose por el pasillo. «¡Carlos! ¡Carlos! ¡Espera!». Era Rodrigo,
corriendo hacia mí con el rostro rojo por el esfuerzo y lo que parecía ser pánico genuino. Llegó al ascensor justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. «Por favor», jadeó, poniendo su mano contra la puerta para mantenerla abierta. «Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Era solo una discusión. Ya sabes cómo son estas cosas». Lo miré directamente a los ojos, viendo por primera vez la desesperación real detrás de su fachada de jefe autoritario. Era casi patético. Este hombre que minutos antes me había humillado públicamente ahora, suplicándome que me quedara. «Rodrigo», dije con calma, «hace 5 minutos me dijiste que no era nadie. Ahora me estás suplicando que me quede. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera?» Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. «Permíteme ayudarte con la respuesta», continué. «Ambas son verdaderas. No soy nadie en tu empresa, y por eso mismo soy lo suficientemente valioso como para que me supliques que me quede. La diferencia es que ahora yo elijo dónde quiero ser alguien». Retiré suavemente su mano de la puerta y presioné el botón de la planta baja. «Buena suerte con Mediterranean Hotels», dije mientras las puertas se cerraban. «Espero que Sandra tenga mejor memoria que yo». Ok, el descenso en el ascensor fue uno de los viajes más largos y satisfactorios de mi vida. Cada piso que bajaba se sentía como una liberación, como si estuviera dejando atrás no solo un trabajo, sino toda una versión de mí mismo que había permitido ser menospreciada y subestimada. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el aire cálido de Madrid me golpeó como un abrazo. Eran las 11:30 de la mañana de un lunes de septiembre, y la ciudad bullía con su energía característica. Los taxis amarillos navegaban por la Gran Vía, los peatones caminaban con propósito hacia sus destinos, y los cafés ya estaban llenos de gente tomando su segundo cortado del día. Caminé por las calles adoquinadas del centro de Madrid con mi caja bajo el brazo, sintiendo cómo cada paso me alejaba no solo físicamente de Innovar Solutions, sino emocionalmente de la persona que había sido allí. El Carlos que había entrado a esa oficina esa mañana ya no existía. En su lugar, había alguien nuevo, alguien que había recordado su propio valor. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que hubiera caminado 2 cuadras. Era un número que no reconocía, pero dado el timing, sospechaba quién podría ser. «¿Carlos Mendoza?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Carmen Elizalde, directora de marketing de Mediterranean Hotels. Me han dicho que usted ya no trabajará en nuestro proyecto». El corazón me dio un vuelco. Era exactamente lo que había esperado que sucediera, pero escucharlo de primera mano era diferente. «Así es, señora Elizalde. He dejado Innovar Solutions esta mañana». «Ya veo». Hubo una pausa y pude escuchar el ruido de fondo de una oficina bulliciosa. «Señor Mendoza, ¿tendría usted disponibilidad para una reunión esta tarde? Me gustaría discutir algunas opciones». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Opciones? Bueno, usted fue quien desarrolló la propuesta original para nuestro proyecto. Francamente, fue la razón por la que elegimos a Innovar Solutions por encima de otras agencias más grandes. Su enfoque era exactamente lo que estábamos buscando. Me detuve en medio de la acera, sintiendo cómo la realización comenzaba a asentarse. Los peatones madrileños me rodearon con su prisa característica, pero yo estaba completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estaría usted interesado en discutir la posibilidad de manejar nuestro proyecto de forma independiente?, continuó Carmen. La pregunta flotó en el aire como una puerta abriéndose hacia un futuro que no había considerado. Trabajo independiente, mi propio negocio. La libertad de trabajar directamente con clientes sin intermediarios que se atribuyeran el mérito de mi trabajo. «Señora Elizalde», dije, encontrando mi voz nuevamente. «Sí, definitivamente me interesaría discutir esa posibilidad». «Perfecto. Podría venir a nuestras oficinas a las 3 de la tarde. Estamos en el Paseo de la Castellana, número 95. Después de colgar, me quedé parado en la acera durante varios minutos, mirando hacia el cielo azul de Madrid. El sol de mediodía caía directamente sobre mi rostro, calentando mi piel de una manera que se sentía simbólica, como si fuera el amanecer de algo nuevo. 3 horas después, estaba sentado en la elegante oficina de Carmen Elizalde, situada en el piso 15 de un edificio de cristal, con vistas panorámicas a toda la ciudad. Carmen era una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello gris perfectamente cortado y un traje que gritaba competencia profesional desde cada costura. «Señor Mendoza», comenzó, sirviéndome un café en una taza de porcelana que probablemente costaba más que mi almuerzo diario. «Permítame ser directa. Su propuesta para Mediterranean Hotels fue brillante.
El análisis de mercado, la segmentación de audiencias, las estrategias de contenido, todo estaba exactamente donde necesitábamos que estuviera. Tomé un sorbo del café, que era extraordinario, y esperé a que continuara. Cuando nos llamó su antiguo jefe esta mañana para informarnos sobre su partida, nuestra primera reacción fue cancelar todo el proyecto. Pero entonces recordamos que usted había puesto su información de contacto personal en algunos de los documentos, supongo que por precaución. Carmen sonrió con una expresión que parecía mezclar admiración con diversión. Muy inteligente de su parte. En realidad, admití, fue por costumbre profesional. Siempre me gusta que mis clientes puedan contactarme directamente si tienen preguntas. Bueno, esa costumbre podría cambiarle la vida. Hemos estado discutiendo internamente, y nos gustaría ofrecerle la oportunidad de manejar nuestro proyecto como consultor independiente. El contrato sería directamente con usted, no con ninguna agencia intermediaria. La propuesta era mejor de lo que había esperado. No solo me estaba ofreciendo la oportunidad de trabajar en el proyecto que había desarrollado, sino de hacerlo bajo mis propias condiciones, con control total sobre la ejecución y sin tener que preocuparme por jefes que se atribuyeran el mérito de mi trabajo. El presupuesto sería el mismo que habíamos acordado con Innovar Solutions, continuó Carmen, pero obviamente, sin su margen de agencia, usted recibiría una porción significativamente mayor. Estamos hablando de aproximadamente 1.400.000 euros por el proyecto completo. La cifra me golpeó como un rayo. Era más de lo que ganaba en 2 años trabajando para Rodrigo, y todo por un proyecto que yo había desarrollado desde cero. Hay una condición, añadió Carmen, y mi corazón se aceleró, esperando que fuera algo que pudiera echar por tierra toda la oportunidad. ¿Cuál es? Necesitamos que comience inmediatamente, mañana si es posible. Ya hemos perdido tiempo valioso con esta confusión, y no podemos permitirnos más retrasos. La sonrisa que se extendió por mi rostro fue imposible de contener. Señora Elizalde, puedo comenzar mañana por la mañana. Salí de las oficinas de Mediterráneo Hotels con un contrato firmado en mi maletín y una sensación de euforia que no había experimentado en años. El atardecer madrileño pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, y la ciudad se preparaba para su transformación nocturna. Mientras caminaba por el paseo de la Castellana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Rodrigo, por supuesto. Durante las siguientes 2 horas, recibí 12 llamadas de él, 6 de Sandra y 4 de recursos humanos. No respondí ninguna. Finalmente, cuando llegué a mi apartamento en el barrio de Chamberí, encontré un mensaje de voz de Rodrigo que duró casi 3 minutos. Su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. Carlos, por favor, necesitamos hablar. He hablado con los socios y todos están de acuerdo en que cometí un error. Podemos ofrecerte una promoción, un aumento significativo, tu propio equipo. Por favor, llámame. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Esa noche, mientras cenaba una tortilla española en mi pequeña cocina con vistas a los tejados de Madrid, reflexioné sobre los eventos del día. 12 horas antes, había sido un empleado más, menospreciado y subestimado. Ahora era un consultor independiente con el contrato más grande de mi carrera y la libertad de construir mi propio negocio. Todo había comenzado con 4 palabras. No eres nadie aquí. Resulta que Rodrigo tenía razón. Yo no era nadie en Innovar Solutions, pero ser nadie en el lugar equivocado me había dado la libertad de convertirme en alguien en el lugar correcto. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Establecí mi propia empresa, Mendoza Marketing Strategies, desde mi apartamento, transformando mi pequeño estudio en una oficina funcional. Compré equipo nuevo, establecí cuentas bancarias empresariales, y más importante aún, comencé a ejecutar el proyecto de Mediterráneo Hotels con la libertad creativa que nunca había tenido trabajando para otro. Una semana después de mi dramática salida, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el diseñador gráfico de Innovar Solutions. «Carlos», dijo su voz familiar, «¿tienes un minuto para hablar?» «Por supuesto, Miguel. ¿Cómo están las cosas por allí?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Bueno, han sido interesantes. Rodrigo ha estado como loco tratando de recrear tu trabajo en Mediterráneo. Sandra renunció ayer. La noticia me sorprendió». «¿Sandra renunció? ¿Por qué?» «Al parecer, cuando Mediterráneo Hotels canceló su contrato con nosotros y se enteró de que tú estabas manejando el proyecto de forma independiente, Rodrigo la culpó a ella. Le dijo que si hubiera sido más competente, nunca habrías tenido la oportunidad de sabotear el proyecto». La ironía era palpable.
Rodrigo había pasado de culparme por no ser lo suficientemente competente a culpar a Sandra por ser demasiado competente para evitar mi supuesto sabotaje. ¿Y cómo están tomando los demás la pérdida del contrato?, pregunté. No bien. Los socios están furiosos. Aparentemente, Mediterráneo Hotels no solo canceló su contrato con nosotros, sino que también están considerando acciones legales por incumplimiento, ya que no podemos entregar el trabajo que prometimos sin tu investigación y estrategias. Miguel hizo otra pausa. Carlos, la razón por la que llamo es... Bueno, varios de nosotros estamos considerando dejar la empresa. Ana ya entregó su renuncia y yo estoy pensando en hacer lo mismo. ¿Estarías interesado en, no sé, formar un equipo? La propuesta me tomó completamente por sorpresa, pero mientras la consideraba, comenzó a tener sentido. Miguel era un diseñador excepcional. Ana tenía años de experiencia en gestión financiera, y juntos podríamos formar el núcleo de una agencia real, no solo un consultorio independiente. Miguel, dije lentamente, ¿qué te parecería si nos reunimos mañana para discutir esta idea más a fondo? 3 meses después, Mendoza Marketing Strategies se había convertido en MMS Creative Agency, una boutique de marketing digital con oficinas reales en el barrio de Chueca. Nuestro equipo incluía a Miguel como director creativo, Ana como directora financiera y 2 nuevas incorporaciones, Laura, una especialista en redes sociales que habíamos reclutado de una agencia de Barcelona, y David, un desarrollador web brillante recién graduado de la Universidad Politécnica de Madrid. El proyecto de Mediterráneo Hotels había sido un éxito rotundo. Las campañas que habíamos desarrollado habían resultado en un aumento del 60% en reservas directas y una mejora del 40% en la satisfacción del cliente según sus encuestas internas. Pero más importante aún, el éxito había atraído la atención de otros clientes potenciales. Nuestro segundo cliente fue una cadena de restaurantes madrileños que había oído hablar de nuestro trabajo a través de contactos en la industria hotelera. El tercero fue una startup tecnológica que nos encontró a través de nuestra propia presencia en redes sociales. Para finales del año, teníamos 8 clientes activos y una lista de espera de empresas interesadas en nuestros servicios. La transformación más notable, sin embargo, había sido en mí mismo. El Carlos que había salido humillado de Innovar Solutions había sido reemplazado por alguien más seguro, más decidido, más consciente de su propio valor. Ya no permitía que otros definieran mi competencia o mi valía profesional. Un viernes por la tarde de diciembre, mientras revisaba los números del trimestre en nuestra nueva oficina, Ana entró con una expresión extraña en su rostro. «Carlos», dijo cerrando la puerta detrás de ella, «tienes una visita». «¿Una visita? ¿Quién?» «Rodrigo Vázquez». El nombre me golpeó como un eco del pasado. No había pensado en mi antiguo jefe en semanas, y escuchar su nombre me transportó instantáneamente a esa mañana de septiembre, cuando todo cambió. «¿Rodrigo está aquí?», pregunté, sintiendo una mezcla curiosa de ansiedad y anticipación. «En la recepción. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». Me levanté de mi escritorio, que ahora era una mesa de roble macizo en una oficina con ventanales que daban a la bulliciosa calle Fuencarral, muy diferente del cubículo que había ocupado en Innovar Solutions. Mi oficina estaba decorada con plantas verdes, premios de la industria que habíamos ganado, y fotografías de nuestro equipo en varios eventos de networking. «Dile que pase», decidí finalmente. Ana asintió y salió, regresando momentos después, seguida de Rodrigo. El hombre que entró a mi oficina era una versión disminuida del jefe autoritario que recordaba. Su traje, aunque aún caro, parecía ligeramente arrugado. Su cabello estaba menos perfectamente peinado y había ojeras bajo sus ojos que sugerían noches de poco sueño. «Carlos», dijo, con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su nerviosismo. «¿Te ves bien?» «Muy bien. Gracias, Rodrigo», respondí, manteniéndome de pie detrás de mi escritorio. «¿En qué puedo ayudarte?». Se quedó parado incómodamente por un momento, mirando alrededor de la oficina. Sus ojos se detuvieron en los premios, las plantas, la vista de la ciudad a través de las ventanas. «Bonita oficina», comentó. «Se ve que te ha ido bien». «Ha sido un buen año», admití sin elaborar. Rodrigo se aclaró la garganta y finalmente se sentó en una de las sillas frente a mi escritorio sin esperar invitación. Era un movimiento que habría sido típico de él en el pasado, pero ahora parecía más desesperado que autoritario. «Carlos, voy a ser directo contigo», comenzó, entrelazando sus manos sobre su regazo. «Innovar Solutions estamos pasando por algunas dificultades». La declaración no me sorprendió.
La industria del marketing digital en Madrid era pequeña, y los rumores viajaban rápido. Había escuchado susurros sobre problemas financieros en Innovar Solutions, pérdida de clientes y una reputación dañada después del fiasco de Mediterráneo Hotels. Lo siento escuchar eso, dije. Y sorprendentemente, parte de mí lo decía en serio. A pesar de todo lo que había pasado, algunos de mis antiguos compañeros seguían trabajando allí. La verdad es, continuó Rodrigo, mirando hacia sus manos, que después de que te fueras, perdimos no solo el contrato de Mediterráneo, sino otros 3 clientes importantes. Los rumores en la industria sobre lo que pasó se extendieron más rápido de lo que esperábamos. Hizo una pausa, como si estuviera luchando con las próximas palabras. Y bueno, resulta que varios clientes específicamente preguntaban por ti cuando consideraban trabajar con nosotros. Cuando se enteraron de que ya no estabas en la empresa, dejó la frase colgando en el aire. No necesitaba terminarla. Ambos sabíamos cómo terminaba esa historia. Rodrigo, dije gentilmente, ¿cuál es la razón específica de tu visita? Se enderezó en su silla, tratando de recuperar algo de su antigua autoridad empresarial. Quiero ofrecerte algo. Una sociedad, 50-50 en Innovar Solutions. Serías socio director, tendrías control creativo total, tu propio equipo, tu propia división. La propuesta era exactamente lo opuesto de todo lo que había pasado 9 meses antes. El hombre que me había dicho que no era nadie, ahora me estaba ofreciendo la mitad de su empresa. También, continuó rápidamente, interpretando mi silencio como consideración en lugar de asombro, podríamos discutir la fusión de MMS Creative con Innovar Solutions. Mantendríamos tu marca, tu equipo, pero tendríamos los recursos combinados de ambas empresas. Me recosté en mi silla, estudiando el rostro del hombre que había sido mi jefe durante 4 años. Podía ver la desesperación apenas contenida detrás de sus ojos, la realización de que su empresa estaba en problemas y que yo representaba su mejor oportunidad de salvación. Es una oferta generosa, Rodrigo, dije finalmente. Su rostro se iluminó con esperanza prematura. Pero no me interesa. La esperanza se desvaneció como una vela siendo apagada. Carlos, por favor, al menos considéralo. Podríamos hacer grandes cosas juntos. Tú tienes el talento, yo tengo la experiencia empresarial. Rodrigo, lo interrumpí suavemente. ¿Recuerdas lo que me dijiste en esa reunión en septiembre? Su rostro se tensó, y pude ver que sabía exactamente a qué me refería. Eso fue un momento de tensión. Estaba bajo mucha presión y... Me dijiste que no era nadie en tu empresa, continué, sin dejar que se desviara del tema. Y tenías razón, no era nadie allí. Pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado? Rodrigo se movió incómodamente en su silla. Bueno, obviamente me equivoqué sobre tu valor, sobre tu capacidad. No, lo interrumpí nuevamente. No te equivocaste sobre mi capacidad. Siempre supiste lo que yo podía hacer. Tu error fue pensar que podías menospreciarme sin consecuencias. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde los madrileños se apresuraban en sus viernes por la tarde, probablemente dirigiéndose a tapas y cañas para comenzar su fin de semana. ¿Sabes qué he aprendido este año, Rodrigo?, dije sin girarme hacia él. He aprendido que el respeto no es algo que se puede negociar después de los hechos. No puedes humillar a alguien públicamente y luego esperar que olvide eso cuando te conviene. Me giré para enfrentarlo. También he aprendido que no ser nadie en el lugar equivocado es infinitamente mejor que ser alguien en un ambiente tóxico. Rodrigo se puso de pie, y por un momento vi un destello de su antigua arrogancia. Carlos, estás dejando que el orgullo nuble tu juicio empresarial. Esta es una oportunidad de oro, una oportunidad de construir algo realmente grande. Ya estoy construyendo algo realmente grande, respondí calmadamente. Y lo estoy haciendo rodeado de personas que me respetan, que valoran mi trabajo y que nunca me harían sentir como si fuera nadie. La arrogancia se desvaneció de su rostro tan rápidamente como había aparecido, reemplazada nuevamente por desesperación. Por favor, Carlos, te lo estoy pidiendo como favor personal. La empresa está en problemas reales. Si no hacemos algo pronto, vamos a tener que cerrar. Hay 20 personas que van a perder sus empleos. La mención de mis antiguos compañeros me golpeó donde sabía que dolería. Ana, por supuesto, ya estaba con nosotros, y Miguel también, pero quedaban otros. Carla de Recursos Humanos, quien siempre había sido amable conmigo. José Luis de Contabilidad, un hombre mayor que estaba cerca de la jubilación. Varios diseñadores junior que habían comenzado sus carreras allí. Rodrigo,
dije después de una larga pausa. Hay algo que puedo hacer por ti, pero no es lo que estás pidiendo. Sus ojos se iluminaron nuevamente con una esperanza cautelosa. MMS Creative está creciendo rápidamente. Necesitamos más talento, especialmente personas con experiencia en gestión de proyectos, diseño y desarrollo web. Si quieres ayudar a tu equipo, puedo garantizarte que cualquier persona de Innovar Solutions que esté interesada en unirse a nosotros recibirá una consideración seria. Rodrigo me miró con una expresión que mezcla incredulidad y algo que podría haber sido respeto. «Estás ofreciendo contratar a mi equipo», dijo lentamente. «Estoy ofreciendo dar oportunidades a profesionales talentosos que merecen trabajar en un ambiente donde se les valore», corregí. «Si eso resulta en que Innovar Solutions cierre, bueno, las empresas cierran todos los días, pero la gente talentosa siempre encuentra una manera de prosperar». Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos, mirando hacia sus manos. Cuando finalmente levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. La desesperación seguía allí, pero también había una especie de aceptación resignada. «¿Sabes qué es lo más frustrante de todo esto?», dijo finalmente. «¿Qué? Que tenías razón. En todo. Tu estrategia para Mediterráneo Hotels era brillante. Tu trabajo siempre fue excepcional. Y yo...» Hizo una pausa, como si admitir la próxima parte fuera físicamente doloroso. Yo estaba celoso. La confesión me tomó por sorpresa. En todos los años que había trabajado para él, nunca había considerado que los celos pudieran estar detrás de su comportamiento. «Eras mejor que yo en el trabajo real», continuó, «en entender a los clientes, en desarrollar estrategias, en obtener resultados. Yo era mejor en la política de oficina, en las presentaciones, bueno, en tomar crédito por el trabajo de otros. Pero tú eras mejor en lo que realmente importaba». Se puso de pie, alisándose la chaqueta en un gesto que reconocí como su manera de prepararse para una salida. Supongo que parte de mí pensó que si te menospreciaba lo suficiente, podrías empezar a creer que tenía razón, que podrías aceptar ser subestimado para siempre. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Para que conste», dijo sin girarse. «Nunca pensé realmente que no eras nadie. Siempre supe que eras alguien. Ese era exactamente el problema». Después de que se fue, me quedé en mi oficina durante mucho tiempo, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid que comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía. La conversación había sido inesperada, pero también había sido, de una manera extraña, sanadora. No era que necesitara la validación de Rodrigo, pero escuchar que había reconocido tanto mi competencia como sus propios errores había cerrado un círculo emocional que no sabía que estaba abierto. Esa noche, en nuestra celebración semanal de viernes en un bar de tapas cerca de la oficina, les conté a Ana y Miguel sobre la visita de Rodrigo. Ana escuchó con una expresión que alternaba entre incredulidad y satisfacción. «Así que después de todo este tiempo, finalmente admitió que se equivocó», dijo, tomando un sorbo de su tinto de verano. «Más que eso», respondí, «admitió que nunca realmente pensó que me equivocaba. Todo fue una actuación basada en sus propias inseguridades». Miguel, que había estado relativamente silencioso durante mi relato, finalmente habló. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia?», dijo, gesticulando con una aceituna pinchada en un palillo. «¿Qué? Que nunca te vengaste. Cuando te ofreció una sociedad, podrías haber dicho que sí solo para después destruir su empresa desde adentro. Cuando vino pidiendo ayuda, podrías haberle dicho exactamente lo que pensabas de él, pero en lugar de eso, ofreciste ayudar a su equipo». Ana asintió en acuerdo. «Miguel tiene razón. Habrías tenido todo el derecho de ser cruel con él después de cómo te trató». Consideré sus palabras mientras masticaba una croqueta de jamón. Tenían razón. La oportunidad para la venganza había estado allí, servida en bandeja de plata, pero la venganza nunca había sido lo que me motivaba. «Creo que la mejor venganza contra alguien que dice que no eres nadie», dije finalmente, «es demostrar que sí eres alguien. No destruyendo lo que ellos han construido, sino construyendo algo mejor». 6 meses después de la visita de Rodrigo, Innovar Solutions cerró oficialmente sus puertas, pero para entonces, 7 de sus antiguos empleados ya habían encontrado nuevos trabajos, 5 de ellos en MMS Creative Agency. Nuestra pequeña boutique de marketing se había convertido en una de las agencias más respetadas de Madrid, con una lista de clientes que incluía 3 cadenas hoteleras nacionales, 2 startups tecnológicas que habían conseguido financiación millonaria
y una marca de moda española que estaba expandiéndose internacionalmente. La historia de mi dramática renuncia se había convertido en algo así como una leyenda urbana en los círculos de marketing digital de Madrid. A menudo, en eventos de networking o conferencias de la industria, alguien se me acercaba para preguntarme si era cierto que había entregado mi renuncia inmediatamente después de que mi jefe me dijera que no era nadie. Siempre confirmaba la historia, pero también trataba de enfocar la conversación en lo que había venido después, la importancia de conocer tu propio valor, la diferencia entre ser humilde y ser humillado, y cómo a veces las palabras más hirientes pueden convertirse en el impulso para el cambio más positivo. 1 año y medio después de aquella mañana de septiembre, MMS Creative Agency había crecido a 15 empleados y había abierto una segunda oficina en Barcelona. Habíamos ganado 3 premios de la industria, habíamos sido presentados en 2 publicaciones comerciales importantes y nuestro crecimiento anual había superado el 200%, pero más importante que cualquier métrica empresarial era la cultura que habíamos construido. En MMS nadie era nadie. Cada empleado, desde nuestros becarios hasta nuestros directores, sabía que su trabajo era valorado, que sus ideas eran escuchadas y que su crecimiento profesional era una prioridad. Habíamos implementado políticas que reflejaban esta filosofía. Reuniones semanales donde cualquier empleado podía presentar ideas directamente al equipo de liderazgo, un sistema de bonificaciones basado en el rendimiento individual y del equipo, y lo que llamábamos viernes de feedback, donde animábamos a todos a compartir tanto críticas constructivas como reconocimientos con sus compañeros. Una tarde de viernes, mientras revisaba las propuestas para algunos clientes potenciales nuevos, Ana entró a mi oficina con una sonrisa que conocía bien. Era la sonrisa que tenía cuando había números particularmente buenos que compartir. «Carlos», dijo, sentándose con una carpeta llena de papeles, «necesitas ver esto». Abrió la carpeta y sacó un documento que reconocí como nuestro informe financiero trimestral. «Nuestras ganancias este trimestre», anunció con orgullo, «han superado lo que Innovar Solutions facturaba en un año completo». La cifra en la página me dejó sin aliento. Era más de lo que había esperado, más de lo que había soñado cuando comencé como consultor independiente trabajando desde mi apartamento. «Y eso no es todo», continuó Ana, claramente disfrutando del momento. «He estado haciendo proyecciones para el próximo año, y si mantenemos este ritmo de crecimiento, estaremos entre las 10 agencias de marketing digital más grandes de España». Me recosté en mi silla, procesando la información. Habíamos recorrido un largo camino desde aquella mañana, cuando salí de Innovar Solutions con una caja de cartón y una mezcla de humillación y determinación. «Hay algo más», dijo Ana, sacando otro papel de la carpeta. «¿Recuerdas que el mes pasado postulamos para el Premio Nacional de Excelencia Empresarial?» Lo recordaba. Era uno de los reconocimientos más prestigiosos para empresas españolas, particularmente para aquellas que habían demostrado crecimiento excepcional y prácticas comerciales éticas. «Hemos sido seleccionados como finalistas», anunció Ana con una sonrisa que podría haber iluminado todo Madrid, en la categoría de Empresa Emergente del Año. Esta vez, la sorpresa fue completamente abrumadora. El Premio Nacional de Excelencia Empresarial no era solo un reconocimiento, era una validación de todo lo que habíamos construido. Una confirmación de que nuestra filosofía de negocios no solo era moralmente correcta, sino también comercialmente exitosa. Esa noche, organicé una celebración espontánea para todo el equipo en el mismo bar de tapas donde habíamos celebrado nuestros primeros éxitos. Pero esta vez, en lugar de 3 personas, éramos 15, riendo, brindando y compartiendo historias sobre cómo cada uno había llegado a MMS Creative. Laura, nuestra especialista en redes sociales, contó cómo había dejado su trabajo anterior después de que su jefe le gritara por un error menor frente a todo su equipo. David, nuestro desarrollador web, habló sobre su frustración en su trabajo anterior, donde sus ideas innovadoras eran constantemente desestimadas por ser demasiado joven. Una por una, las historias se fueron compartiendo, y me di cuenta de que muchas de las personas que habíamos atraído a MMS habían tenido experiencias similares a la mía. Profesionales talentosos que habían sido subestimados, menospreciados o simplemente no valorados en sus trabajos anteriores. «¿Sabéis qué?», dije, levantando mi copa de vino tinto. «Creo que hay algo poético en todo esto. Todos nosotros, en diferentes momentos, fuimos nadie en otros lugares, y ahora juntos somos alguien.
Los aplausos y vítores que siguieron fueron genuinos y emotivos. Miguel se puso de pie para hacer su propio brindis. Por Carlos, dijo, quien nos enseñó que a veces la mejor respuesta a "no eres nadie aquí" es "tienes razón, y por eso me voy a un lugar donde pueda ser alguien". 3 meses después, en una ceremonia elegante en el Hotel Villa Magna de Madrid, MMS Creative Agency ganó el Premio Nacional de Excelencia Empresarial en la categoría de Empresa Emergente del Año. Mientras subía al escenario para recibir el premio, flanqueado por Ana y Miguel, no pude evitar pensar en lo surrealista que era todo. 2 años antes, había sido un empleado que había sido públicamente humillado por su jefe. Ahora estaba en un escenario nacional, recibiendo reconocimiento por haber construido una de las empresas de más rápido crecimiento en España. Durante mi discurso de aceptación, decidí compartir una versión condensada de mi historia. Este premio no es solo para MMS Creative Agency, dije, mirando hacia la audiencia llena de empresarios, inversores y líderes de la industria. Es para todos los profesionales que han sido subestimados, menospreciados o que simplemente han sentido que su trabajo no era valorado. Hice una pausa, viendo cómo algunos en la audiencia asentían en reconocimiento. Hace 2 años mi jefe me dijo que no era nadie en su empresa. Tenía razón, no era nadie allí, pero eso no significaba que no pudiera ser alguien en otro lugar. Después de la ceremonia, durante el cóctel de celebración, me acerqué a varias personas que querían compartir sus propias historias de superación profesional. Una mujer me contó cómo había dejado una corporación multinacional después de años de ser pasada por alto para promociones, y ahora dirigía su propia consultoría financiera. Un hombre joven me explicó cómo había convertido una idea que sus antiguos compañeros habían ridiculizado en una startup tecnológica valorada en varios millones de euros. Cada historia era diferente, pero el tema era el mismo. Personas talentosas que habían encontrado la fuerza para apostar por sí mismas cuando otros no apostaron por ellos. Mientras conducía a casa esa noche, atravesando las calles iluminadas de Madrid con el premio en el asiento del pasajero, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta ese momento. Todo había comenzado con una humillación pública, con 4 palabras que habían estado destinadas a hacerme sentir pequeño e insignificante. No eres nadie aquí. Pero esas palabras, que habían sido dichas con intención de herir, se habían convertido en el catalizador para todo lo que había construido. Me habían dado la claridad para ver que estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, aceptando un tratamiento que no merecía. Más importante aún, me habían enseñado la diferencia entre ser humilde y ser humillado. La humildad es una elección consciente de reconocer que siempre hay más que aprender, más formas de crecer, más maneras de mejorar. La humillación es algo que otros te imponen, una tentativa de hacerte creer que vales menos de lo que realmente vales. Cuando llegué a mi apartamento esa noche, encontré un sobre que había sido deslizado bajo mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la escritura en la dirección. Era de Rodrigo. Dentro había una simple tarjeta de felicitación con una nota escrita a mano. Carlos, vi la ceremonia por televisión. Felicitaciones por tu premio, lo mereces completamente. Has construido algo extraordinario. Espero que sepas que siempre supe que eras alguien especial, incluso cuando mis propias inseguridades me impidieron admitirlo. Te deseo todo el éxito del mundo. Rodrigo. Leí la nota varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había perdón en ella, pero también una confirmación final de algo que había sospechado durante mucho tiempo, que los momentos más difíciles de nuestras vidas a menudo revelan tanto sobre quienes nos lastiman como sobre nosotros mismos. Coloqué la nota en un cajón de mi escritorio, no como algo que quisiera recordar constantemente, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado y de por qué nunca debería volver atrás. Al día siguiente, lunes por la mañana, llegué a la oficina de MMS Creative Agency como lo hacía cada día, con gratitud por la oportunidad de trabajar con personas que valoraban mi contribución, con entusiasmo por los proyectos que teníamos por delante, y con la satisfacción profunda de saber que había construido algo significativo, no a pesar de haber sido menospreciado, sino precisamente porque me negué a aceptar ser menospreciado. El Carlos que había entregado esa carta de renuncia 2 años antes había desaparecido, reemplazado por alguien que había aprendido que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de elevarse a sí mismo y ayudar a otros a elevarse también. Y cada vez que un nuevo empleado se unía a nuestro equipo, les contaba una versión de mi historia,
no como una advertencia sobre los jefes tóxicos o las empresas disfuncionales, sino como una promesa. En MMS Creative Agency, todo el mundo es alguien, todo el mundo importa, todo el mundo tiene valor, porque al final, la mejor respuesta a "no eres nadie aquí" no es la venganza o la amargura, es convertirse en alguien tan innegablemente valioso que esas palabras se conviertan en lo que siempre deberían haber sido, completamente irrelevantes. Únete a Dignidad Silenciosa, suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.